Nosotros estamos en el interior, en el estado Lara, dando, bueno, hay talleres de comunicación popular, ¿no? Recibiendo y dando, ¿no? Con los chamos, con los niños, niñas, adolescentes, trabajadores organizados. Enseñándole a que ellos se comuniquen, pero que la comunicación no solamente es una cámara, no solamente es escribir una noticia, sino también es escribir un cuento, es pintar un mural, incorporar la artesanía de las muñecas, de todos los escultores, de la poesía, los cultores, las danzas y demás, y están encantados y nos han hablado ellos porque llevamos cuentos de venezolanos y venezolanas, de Tío Conejo y Tío Tigre, y es increíble, o sea, me ha encantado que, ¿verdad?, que hables de ello. En mis dibujos, cada 3 dibujos, por ahí sale Tío Conejo, o a veces sale él solo dando una opinión sobre las cosas. En el Correo del Orinoco salió una contraportada hace como 2 años, el Tío Conejo arriba de un tanque diciendo no sé qué cuando estábamos en lío con Colombia. Y tenemos a Condorito, y como antes nos estabas expresando cuál es tu relación, ¿no?, con Condorito, del que no te separas nunca, nos gustaría que nos volvieses a echar el cuento, la verdad. Ajá, mira, Imarú, vente y busca ahí si encuentras un afiche de los de Argentina, donde está el barco argentino con los marinos parados en las velas, en los palos de las velas. Las garcias creo que se llama eso. ¿Ah? Estábamos en Barquisimeto y el Tío Conejo. Y la historia de Condorito. Ah, y la historia de Condorito, mi compañero aquí de Soledades. Lo fotografiaste con su... Sí, con su tapabocas. Por supuesto, en tiempos de pandemia, Condorito. A ver, mi amor, acércamelo porque yo de ahí no lo veo. Sí, este es un buitre, ¿no? Sí. Acá hay un buitre, ya. Mira, por ejemplo, pásaselo. Por ejemplo, en ese afiche, mira, resulta que los fondos buitre se compraron deuda argentina, barata, deuda argentina que se la vendieron a precio de gallina flaca y después se la cobraban a Argentina al triple y cuádruple del precio, acorralándolo porque mira, nos deben esto. Y entonces andaba el buque Escuela Argentino en un país de África, andaba, creo que era en Ghana, andaba este buque y lo embargaron porque a una de esas o a todas esos fondos buitres los argentinos le debían plata. Entonces los argentinos pusieron el grito en el cielo porque era su barco. Me imagino que esos muchachos, si le iban a quitar el barco no lo podían entregar, tenían que morir defendiendo el barco. Y yo saqué ese afiche para ayudarles a defender el barco. Entre otras cosas porque ese, siendo de la Armada Argentina, ese es un barco de guerra. Y dicen el derecho internacional que no se pueden embargar las armas. Imagínate que venga uno y embargue una bomba atómica. Entonces bueno, al final lograron recuperar su barco, pero fue una pelea como de 6 meses. Y en esos 6 meses yo participé ahí. Y ves que en esos dibujos ahí está Condorito, está Mafalda. No me acuerdo si puse a Tío Conejo y si no lo puse, me arrepiento, creo que no lo puse. Creo que la cagué, que tenía que haberlo puesto. Pero en ese tiempo no lo tenía tan en primera fila de combate al Tío Conejo. Que ahora sí lo tengo. Así como en algún momento el Condorito sirvió en la lucha antiimperialista, porque cuando venía en la Segunda Guerra Mundial la posibilidad de que Estados Unidos entrara en la guerra contra los nazis, cosa que estuvo muy bueno que entrara en esa guerra, ellos aseguraron tener las simpatías de su patrio trasero, o sea, Sudamérica. Y entonces ellos le encargaron a Walt Disney una película que los pusiera simpáticos frente a los pueblos de América. Y se hizo la película Los Tres Amigos. El pato Donald con un pájaro brasileño y con un pájaro, con un samuro mexicano. Era un loro el de Brasil. Y entonces esos tres, el pato Donald con esos tres, iban a un país, por ejemplo Colombia, y con un animalito colombiano que representaba a los colombianos, hacían un episodio, una aventura. Luego en Venezuela, que si lo hubo, sería un tucán, creo yo. Luego en Brasil, luego
en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, en Chile, y cuando llegaron a Chile pusieron de personaje representativo de los chilenos a un avioncito que le pusieron Arturito, porque entendía la CIA de que el pueblo chileno estaba muy orgulloso de que los chilenos hubieran sido los primeros en pasar la cordillera con unos avioncitos que en ese tiempo eran de tela, pues. No en tiempo de la Segunda Guerra Mundial, cuando cruzaron la cordillera. Y entonces, al avioncito le pusieron Arturito por un presidente de Chile, Arturo Alessandri, que había sido reelegido. Entonces consideraban que el pueblo debería quererlo mucho. Pero ese presidente fue un asesino, que cargó sobre su espalda masacre de mineros de Salitre y de otros mineros en el sur de Chile. Incluso en una canción de Violeta Parra, en la carta se menciona que ese era un chacal en toda generación, porque él y su hijo, que también fue presidente de Chile, hicieron masacres de trabajadores en manifestaciones, huelgas y similares. Entonces, la gente en Chile entró a ver la película con mucho interés y salió brava, molesta, porque decían que qué es eso, que ese avioncito coño madre va a representar a Chile, y que ponerle a Arturito como que nos gustara ese viejo asesino. Y salió molesta. Uno de los que salió molesto de la función noche, y fue a la 1 de la mañana, agarró su mesa de dibujo y no paró hasta que al otro día llegó un periódico con una tira cómica, fue el dibujante Pepo, que creo que era un adolescente en esa época. Y Pepo creó un condorito muy parecido a este, porque igual pero distinto. Era un poco más rústico, tenía el pico mucho más largo, y después lo fue mejorando y terminó en este que tengo aquí. Cosa rara, hay muy pocos de estos así en volumen. Y entonces, al sábado siguiente salió la primera tira cómica de Condorito en un periódico, y la gente entendió el mensaje de inmediato. Mostraban el diario y decían, este sí nos representa. Y Condorito se transformó en el mayor producto de la subcultura chilena, y luego salió a Bolivia, salió a Perú, a Argentina, subió para Colombia, para Ecuador, llegó a Venezuela, lo reimprimían en Colombia, en Carvajal Hermanos lo reimprimía y mandaban las revisticas que cada 15 días o toda la semana se vendían en Venezuela, y hay toda una generación o dos generaciones que se criaron leyendo Condorito. Y cuando yo llegué de Chile me contaban cuentos de Condorito. Lo digo porque esto reafirma que el nacimiento de Condorito, la cuna de Condorito, es absolutamente antiimperialista. Tan antiimperialista que Pepo al perro de Condorito le puso Washington. Y no por ofender de gratis a la capital de Estados Unidos o al héroe nacional de Estados Unidos, sino que en ese tiempo había existido una película norteamericana donde el perro del personaje fundamental de la película, al perro le pusieron Bolívar. Entonces creo que de esta manera Pepo les devolvió la cosa poniéndole al perro de Condorito, le puso Washington. Entonces luego Condorito, igual que Cantinflas, empezó a servir para un lavado, para un fregado, se transformó en un producto comercial, ya no se metió tanto en la cosa social, y al final murió Pepo, y lamentablemente la familia le vendió los derechos a una productora norteamericana, de repente fue Ana Barbera, no lo sé bien, y eso se lo vendieron más tarde, años después, a Televisa u otra productora de televisión mexicana, que incluso le dio autorización a un grupo peruano para hacer una película de Condorito, malísima de paso, no tiene nada que ver con el espíritu de Condorito. Pero Condorito sirvió primero para crear una generación de dibujantes, porque habían 4 o 5 dibujantes en Chile dibujando Condorito. Y yo los veo y te digo, este lo hizo Herbie, este lo hizo Dardo de la Barra, este lo hizo Alberto Vivanco, este lo hizo Pepe Huinca, porque eran los dibujantes nobles adolescentes que trabajaban para Pepo, que luego se liberaron y trabajaron por su cuenta, pero que comenzaron dibujando Condorito a Pepo, porque Pepo no daba abasto para la demanda que tenía Condorito. Al mismo tiempo se desarrolló mucho en Chile
la cuestión de la comiquita, del dibujo y la historieta. Y hay muchos dibujantes en Chile y hay mucho poder editorial para producir historietas. Yo estuve en los talleres donde se imprimía el Condorito y era impresionante la capacidad que tenían para manejar los colores. Condorito se hace en dos colores, en negro y rojo. Y tú ves la cosa y no sientes que eso está, que está casi en blanco y negro. Sientes que está colorido y se hace con dos tintas solamente, ¿no? Y ahí vamos con Condorito. Ahora Condorito me acompaña en mi escritorio y me acompaña cuando voy a dar charlas por ahí o en entrevistas y cosas, siempre está Condorito conmigo. Y ahora yo no estoy cumpliendo con tener el tapabocas, pero él sí está cumpliendo con sus tapabocas ahí. Es muy interesante esto que nos contabas de cómo las cosas navegan de un lado para otro también, cómo la industria cultural imperialista agarra, identifica primero aquellas cosas que creamos desde bueno, pues, los pueblos, ¿no? Desde el espíritu revolucionario de querer otro mundo, ¿no? Más justo y bonito para todas, las identifica y se las apropia. Es que es como dice el pueblo español, que si la mierda se vendería, los pobres nacerían sin culo. Entonces esa es la cosa, ellos todo lo que pueden aprovechar se lo aprovechan y se lo agarran, ¿no? Compraron a Condorito no para editarlo y ganar plata con las ediciones, compraron a Condorito para no editarlo, para que nadie lo editara. Así como cuando Iberia compró Viasa en Venezuela, no para hacer volar para que Iberia siguiera con sus aviones en vuelo y siguiera prestándose servicio. Dejaron los aviones en tierra y aprovecharon los permisos que tenía Viasa para ir a distintos puntos del mundo para que esos vuelos los hicieran los aviones de Iberia y la plata fuera ganancia de Iberia y no de Viasa. Entonces igualito hicieron con Condorito, lo han comprado para que no funcione. Y la única manera de encontrar Condorito ahora, por ejemplo aquí en Venezuela, en la librería Las Novedades, donde sale en unos álbumes de lujo, en papel fino, en papel glacé, suave, todo iluminado y cosas. Ya no hay el Condorito barato que estaba en los kioscos antes. Es la única manera de encontrar Condorito y ya la generación joven de hoy no se relaciona con Condorito como nos relacionamos antes. Y el Condorito hizo su trabajo de eso que tú dices, pues, de compartir la cultura de nosotros, así como Mafalda cubrió el continente y llegó hasta España, así Condorito también cubrió todo el continente hasta que le cortaron las patas y le prohibieron seguir caminando por América. Y cambiaron sus mensajes, ¿no? Claro. O sea, desde el silencio y el cambio del mensaje, es muy importante. Que él nunca tuvo un mensaje muy abiertamente revolucionario, pero tenía un mensaje popular y con eso, un mensaje nuestro, ya con eso lo bastaba, eran chistes nuestros. Pero luego lo empezaron a banalizar cada vez más porque la cosa era vender y punto. Pero ahí vamos.